Mi nombre es Guadalupe Real y yo voy a ser la encargada de hablar sobre la segunda parte de la sesión que trata sobre la planificación de decisiones anticipadas. Un poco para comenzar, vamos a hablar del contexto legal en el que surge tanto este documento como las voluntades vitales anticipadas que hablamos en el anterior vídeo. En España, en el convenio de Oviedo del año 2000, de enero del 2000, habla sobre la protección de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano en relación a las aplicaciones de la biología y de la medicina. Y ahí es donde se ponen las bases para la regulación a posteriori de lo que es el derecho a la autonomía del paciente y las instrucciones previas. A finales de ese mismo año, del 2000, Cataluña da el pistoletazo de salida a lo que sería una serie de regulaciones autonómicas a través de distintas leyes que traten este tema en las distintas comunidades autónomas del territorio español. Sin embargo, no es hasta 2002 donde el Gobierno de España, a través de una ley estatal, habla de la regulación de ese derecho a la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, donde se define la creación del documento de voluntad vital anticipada y propone un registro a nivel nacional de las instrucciones previas, que se realizaban anteriormente de forma autonómica sin conexión entre las distintas comunidades autónomas españolas. Sin embargo, no es hasta el año 2013 donde la sincronización de estos registros con el nacional se completa. A mediados de la década de los 90 se crea en Estados Unidos lo que se conoce como el Advanced Care Planning, que es una estrategia de abordaje de toma de decisiones sanitarias al final de la vida de un paciente. Y poco a poco, en la actualidad, se ha ido consolidando en muchos sistemas sanitarios por todo el mundo, como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido. En España, en la última década, aparece lo que es la planificación de decisiones anticipadas, que no es más que el reconocimiento y respeto a la autonomía de la persona y a la promoción de esta en la participación en la gestión de sus propios cuidados, anticipándose a los acontecimientos clínicos probables y las correspondientes decisiones que se llevarían a cabo en estos escenarios. Por lo tanto, la PDA no se limita a implementar un conjunto de documentos legales como es el documento de voluntad anticipada, sino a cambiar el estilo de la relación clínica entre profesionales sanitarios y pacientes, vinculándose a través de una relación asistencial y abandonando por completo ese modelo paternalista, centrándonos en la autonomía del paciente y en el derecho a la información y a que éste tome de sus propias decisiones con respecto a la salud y a la enfermedad. Aquí os dejo lo que es la definición de la planificación de decisiones anticipadas, que es un proceso razonado y estructurado mediante el cual la persona expresa sus valores, deseos y preferencias y de acuerdo a estas y en colaboración con su entorno afectivo y su equipo asistencial de referencia se formula y se planifica como quisiera que fuera la atención que debe recibir ante una situación de complejidad clínica o una enfermedad grave que se prevé probable en un corto o medio periodo de tiempo o en una situación de final de vida, especialmente en aquellas circunstancias donde no sea capaz de tomar decisiones por su cuenta. Ahora os preguntaréis cuál es la diferencia entre la voluntad vital anticipada y la planificación de decisiones anticipadas. Por un lado, las voluntades anticipadas es un documento legal, un documento notarial, donde un individuo, ya sea enfermo o sano, con asesoramiento o no, de forma unilateral y siendo mayor de edad, deja una serie de instrucciones previas para una circunstancia futura, concreta, y puede nombrar a un representante. Se realiza a través de un funcionario del registro de voluntades vitales anticipadas y con la firma de 3 testigos queda registrado en un registro administrativo y en su historia clínica. La diferencia con la planificación de decisiones anticipadas, pues que estamos hablando que es un proceso asistencial donde la persona o la familia junto con los profesionales sanitarios de forma bilateral y fruto del consenso llegan a una toma de distintas decisiones sobre la atención que requiere un paciente en una enfermedad, en un curso evolutivo de la enfermedad.
Se planifica esa atención, se puede nombrar también a un representante, queda a modo de constancia escrita en su historia clínica. Por lo tanto, ambos documentos persiguen el mismo objetivo final, que es garantizar el máximo respeto de los valores de la persona cuando no tenga la capacidad conservada para tomar decisiones sobre su salud, y podemos decir que la redacción de ambos es, por lo tanto, complementaria. Sobre todo el objetivo que busca la planificación de decisiones de forma anticipada es disminuir los problemas bioéticos y mejorar la atención centrada en la persona cuando se ha producido esta pérdida de capacidad y el paciente se encuentra en una situación de iniciar o no tratamientos que le va a repercutir en su calidad de vida o incluso en su supervivencia. La mayoría de estudios ponen de manifiesto que el PDA ha obtenido unos resultados positivos en lo que es la mejora del proceso asistencial, pero también la satisfacción del paciente, de su familia y de todos los profesionales sanitarios que participan. Y lo que promueve es una continuidad asistencial. ¿A quién va dirigido esta planificación de decisiones anticipadas? ¿Quién se beneficia de este procedimiento? Pues pacientes crónicos complejos o con enfermedad crónica avanzada que por la evolución natural de su enfermedad necesitan una planificación anticipada de la atención y quieran expresar sus valores y preferencias, además de decisiones posibles ante escenarios previsibles en este contexto de enfermedad. También queda claro los pacientes que tienen un alto riesgo de perder sus funciones superiores, ya sea por una demencia, un ictus, etc. ¿Quién va a iniciar este procedimiento? Pues principalmente el médico de familia o aquel especialista hospitalario que lleva muchos años siguiendo una enfermedad concreta del paciente y cree que se puede beneficiar del PDA. El enfermero que acude a la casa y que conoce la situación del paciente, o el trabajador social que conoce el entorno social en el que se presenta esta situación. Todos queda bastante claro, sobre todo la relación de confianza necesaria que se debe establecer, pero además también un compromiso personal de todos los participantes en el proceso de la toma de decisiones de forma anticipada. ¿Cuándo hay que iniciarlo? Pues es verdad que es una pregunta difícil de contestar, ya que no hay nada que pueda ayudarnos en lo que es la elección de cuál es el mejor momento para iniciar este procedimiento. Hay momentos con un gran impacto vital, que pueden ser o un nuevo diagnóstico o cambios importantes en lo que es la enfermedad, que sería conveniente plantearnos iniciar este proceso o revalorar este proceso de decisiones anticipadas, pero también hay que tener en cuenta que son momentos de muchísima vulnerabilidad por parte del paciente y puede ser incluso contraproducente iniciarlos o revalorarlos en ese momento sin tener garantías de que el paciente pueda razonar y pueda reflexionar sobre ello. Luego hablamos de lo que es el contenido del PDA. Pues se va a basar en estas tres áreas fundamentales, que es el conocimiento y percepción de la situación de enfermedad, valores y vivencias de la persona y decisiones concretas. Con respecto a la primera área, sobre todo hablamos de lo que piensa el paciente, de cuáles son sus principales problemas de salud, cuáles son el origen de estos problemas de salud, su duración, las consecuencias de estos a corto y largo plazo y su capacidad para afrontar un problema. También se aclaran dudas que van surgiendo sobre la enfermedad y sobre su situación clínica. Luego, con respecto a los valores y vivencias de la persona, pues sobre todo hablar de los aspectos más importantes, no solo de la enfermedad, sino también de la atención clínica, cuáles son las preocupaciones sobre futuros escenarios personales o sanitarios, valores generales con respecto a la salud y a la enfermedad, pero también hay que tratar los antecedentes personales de duelo o pérdida y la capacidad de afrontamiento de la persona a los distintos estresores vitales que ha tenido en su vida. Y también, sobre todo, valorar qué expectativas tiene el paciente de los profesionales sanitarios e instituciones que participamos en este proceso. Por último, en las decisiones concretas, no solo hay que tratar situaciones o tratamientos de síntomas concretos como puede ser el dolor, la disfagia, el encamamiento, también hay que hablar de las condiciones de adecuación del esfuerzo terapéutico, preferencias sobre el lugar de atención en función del estado evolutivo de la enfermedad, designar un representante y aspectos relacionados con el ritual funerario deseado.
En la siguiente diapositiva hablamos de que es un proceso dinámico, es un proceso que evoluciona con el paciente y con su enfermedad y que nunca termina. La primera fase, la preparación, luego viene el abordaje, la puesta en práctica, revisión de la comprensión y validación del PDA, el registro en su historia clínica y el seguimiento y reevaluación. Con respecto a la preparación, pues sobre todo hay que valorar la elección de la persona y la capacidad de esta persona para llevarla a cabo, es decir, la comprensión de la información que se le ofrece y el procesamiento racional de esta, apreciación de la situación y sus consecuencias y la habilidad para comunicar sus propias decisiones. Una vez que tengamos a el paciente idóneo, pues habría que planificar cuál es el momento más adecuado, reflexionar sobre los aspectos más relevantes que se tienen que abordar, definir un cronograma o un plan a modo de guión básico de las cosas que se tienen que tratar y en cuántas entrevistas hay que llevarlas a cabo, y identificar qué personas y profesionales deben de implicarse en este proceso. Con respecto a la propuesta, pues sobre todo explicar qué es un PDA, aclarar dudas, respetar siempre el no del paciente y registrar la propuesta en la historia clínica, entregar un documento de información y dar tiempo para reflexionar, importante, y acordar una fecha para el primer encuentro y los detalles de ese encuentro, acompañante, ver si tiene un documento de voluntad vital el paciente o si ya ha realizado otro PDA con anterioridad. Luego viene el diálogo. Aquí es donde sobre todo se va a exportar esos tres áreas que hemos comentado antes, de los conocimientos, la percepción de enfermedad, los valores y preferencias del paciente, las decisiones determinadas, pero para ello sobre todo muy importante es elegir bien el espacio, preferentemente un sitio tranquilo, confortable, donde el paciente se sienta seguro y podamos garantizar la confidencialidad, implicar a las personas necesarias, ya sea otros profesionales sanitarios, representantes, tutores legales y realizar las entrevistas semiestructuradas. Por último, llegamos a lo que es la validación y registro. La validación pues sería un proceso dinámico que evoluciona con el paciente y su situación biopsicosocial, y hay que recalcar que en cualquier momento puede cambiar de opinión y cambiar este proceso de decisiones anticipadas. Y luego llega el registro en su historia clínica del desarrollo, la información más relevante, los acuerdos que se ha llegado, etcétera, garantizar un resumen final de todas estas cuestiones y entregar una copia al paciente y pedir su autorización para poder compartirla con otros profesionales que la atienden o la atenderán en un futuro. Luego la reevaluación, pues siempre que el paciente lo desee o la familia tenga dudas o los profesionales sanitarios creen que porque hay una serie de situaciones especiales pues es necesario cambiar a este PDA o revisarlo, o simplemente porque hay un cambio en el profesional que lo atiende y necesita actualizar este procedimiento de decisiones anticipadas. Por último, antes de acabar esta sesión, vamos a profundizar en lo que son las ideas clave de lo que es el procedimiento de decisiones anticipadas, que sería fundamentalmente el principio de autonomía del paciente, empoderarlo para la participación en la gestión de sus propios cuidados y atención clínica, que se benefician sobre todo pacientes pluripatológicos o con enfermedades crónicas avanzadas y aquellos que sufren una enfermedad con alto riesgo de perder sus funciones superiores, pero también se puede ampliar a otros tipo de pacientes, que es un proceso continuo que evoluciona con el paciente, que nunca termina y que su estructura consiste en la preparación, propuesta, diálogo, validación, registro y reevaluación. Lo que se trata en este PDA, pues conocimiento y percepción de la situación de enfermedad, una foto de lo que es el momento actual del paciente, los valores y vivencias de la persona, no solo esa mochila de vivencias que lleva el paciente en el momento que tomamos esa foto, sino también cuáles son sus ideas, sus creencias, sus preferencias, sus deseos, y luego llevar a cabo unas decisiones concretas que ya lo hemos recalcado antes, no solo en situaciones clínicas como puede
puede ser una disfagia, el dolor o un encamamiento, cualquier otra o un proceso de cáncer degenerativo. No solo esas cosas, sino también designar un representante legal, si prefiere un trato más domiciliario o más hospitalario, una serie de cosas que lo que van a facilitar no solo es la relación con el paciente y el proceso que este paciente va a sufrir a lo largo de la evolución de la enfermedad, sino también con la familia y con los profesionales sanitarios que intervienen en este procedimiento. Por último, ya dar las gracias por vuestra atención. Espero que la sesión haya sido interesante y vuelvo a insistir en que dejamos aquí nuestros correos, el de las 3 compañeras que hemos realizado esta sesión, y que si tenéis cualquier duda o queréis dirigiros personalmente a cualquiera de nosotras, que estaremos encantadas de contestar las dudas. ¿De acuerdo? Venga, un saludo. Hasta luego.